Buenas noches para todos los amigos y los hermanos en Cristo. Hoy continuaremos con la cuarta enseñanza de las Santas Escrituras. Dios ha sido generoso con nosotros. ¿En qué sentido Dios ha sido generoso? En enseñarnos grandes cosas a través del tiempo. Bien, vamos a leer la palabra de Dios, las Santas Escrituras, la vamos a leer. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Apocalipsis 2:12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Apocalipsis 2:16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Con la espada de mi boca. Bien, hermanos, amigos, Dios tiene su simbología divina y su simbología humana. Hay muchos enigmas, muchos misterios que hay momentos que nosotros como seres humanos no alcanzamos a conocer, no alcanzamos a identificar. Él se manifiesta en Apocalipsis, en el último libro, se manifiesta como amenazando o desafiando a todo lo que tenía que ver en la pelea contra el Señor Jesucristo. Y él en la aparición que hace, dice que en su boca, o que su boca trae una espada de 2 filos. Una espada de 2 filos. Entonces Dios, así escueta y ordinariamente, le está diciendo a las 7 iglesias de Asia que su palabra sigue vigente, que su palabra sigue viva, que su palabra sigue con poder, que son las Santas Escrituras. Como les he hablado, los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo, que ya hicimos una introducción a los 39 y a los 27, empezando desde que el pacto con juramento de las Santas Escrituras lo hace el Señor en el nuevo pacto con nosotros, que es el pacto de la gracia. Y el pacto de la gracia resalta lo que es el fundamento, las Escrituras, la palabra de mi Señor Jesucristo y la palabra de los apóstoles. Era muy importante, porque la iglesia vieja y tradicional, más o menos les expliqué que en el año 300 y pico se separa y comienzan a adorar los dioses griegos y los dioses
romanos o latinos. Entonces, esa manera de docencia o de, hablemoslo así, de educación, ellos comienzan a enseñar todas estas filosofías y les parece mejor enseñar la filosofía griega y la filosofía romana que enseñar las santas escrituras, las que había dejado Moisés y el Señor Jesucristo y los apóstoles. Por eso es que hoy, donde lleguemos a estudiar en una universidad, lo primero que nos van a decir cuál es su misión, su visión, su filosofía, qué es lo que le interesa a esta universidad formarlo a usted como profesional. Y no quitamos los ídolos, seguimos hablando de Grecia, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, y seguimos hablando de los romanos, el derecho romano, el derecho latino, pero no vamos a mirar bien, ni a enseñar, ni nos interesa enseñar el derecho de Dios en Moisés y en los jueces y en los reyes y en los libros poéticos, el derecho que se fue transcribiendo a través de los profetas, la historia. No nos interesa, quedó como abolido el derecho. Y hoy hay grandes maestros del Antiguo Testamento, pero hablemoslo así, con una variante muy diferente, no llegando a Cristo y luchando por los intereses de Cristo, que los intereses del Señor Jesucristo para dejar las Santas Escrituras es la salvación de la persona, que se salve íntegramente en espíritu, alma y cuerpo. Todos sabemos que en Hechos, cuando Esteban está dando el discurso en el capítulo 7, Esteban confirma que la ley fue dada por ángeles, dice ahí en el capítulo 7 de Esteban. La ley fue dada por los ángeles, o sea, Dios puso de interlocutores a los ángeles para que dictaran la ley. Y hay otros versículos que ratifican eso de que Dios dio la ley por medio de ángeles, sus mensajeros. Ya cuando viene mi Señor Jesucristo, la ley de la gracia, o la ley real que habla Santiago, o la ley del Espíritu que habla Pablo, el apóstol, ya esa es, hablemoslo así, la ley espiritual para el creyente. Ahí es donde Dios informa sobre la trascendencia del pecado y cómo es que Cristo acaba con el pecado. Y cómo es que viene la profecía en las Escrituras para acabar con el pecado absolutamente. Y cómo es que el Señor establece la Santa Cena y celebrando la Pascua que celebraba Moisés hasta Malaquías, y la Pascua, perdón, que celebraba mi Cristo en su ministerio, y la Pascua que siguieron celebrando los apóstoles. La Pascua la celebraba Moisés y la celebraba el pueblo de Israel, diciendo que fueron libres de la esclavitud de Egipto. Eso significa la palabra Pascua, libertad, liberación de Egipto, de la esclavitud de los egipcios. Pero ya viniendo el Señor, Él da la nueva ley y la Pascua significa la liberación del pecado, la liberación
del pecado. Y los apóstoles siguen predicando la liberación del pecado, que es la Pascua. Esa es la verdadera Pascua. Y esa es la verdadera Santa Cena. Por eso es que dice que si uno está mal, que si seguimos, continuamos en borracheras, en robos, en atracos, en fornicación, en adulterio. Quiere decir que no hemos sido libres. Ya la Pascua no nos sirve a nosotros. La Pascua le sirve al que cree en las Santas Escrituras, al que cree en la fiesta de la Pascua. Y el Señor corrobora que va a haber una celebración final de la Pascua, porque va a haber unas bodas del Cordero y allá va a haber la última cena de la celebración, de que fueron todos, judíos y gentiles, libertados absolutamente del pecado. Cuando la Biblia se refiere a que la espada del Señor hiere, que es aguda, que tiene doble filo, que la espada del Señor es la palabra, son las Santas Escrituras. Y las Santas Escrituras son las que en sí atacan el pecado y dan la solución al pecado. Con toda la vida del Señor Jesucristo, y como termina en su ascensión y sentado a la diestra del Padre, ahí muestra que las Santas Escrituras es la espada de mi Señor Jesucristo. Nosotros utilizamos la espada no solamente para atacar el pecado. A veces nos aborrecen porque atacamos el pecado. Pero el objetivo no es que nos aborrezcan, el objetivo es que entiendan que los estamos llevando a una libertad, a una verdadera liberación. Porque entre las familias de hace unos siglos a estas familias últimas, estamos en el tiempo de la gracia. Nosotros también nos equivocamos. Porque nosotros en sí, no enseñamos la Escritura a nuestros hijos. Ni nos preocupamos por enseñárselo. Ni lo hicimos como hoy en especie de devocional o como una costumbre familiar o como una costumbre a nivel de casa, de pueblo. No lo hicimos. Hubiéramos entendido mejor que si yo le enseño la palabra de Dios a mis hijos y ellos afilan bien la palabra de Dios y ellos cargan la palabra de Dios, la espada de Dios, la cargan para todo lado. Entonces, ellos pueden atacar y se pueden defender. En cualquier parte del mundo, en 195 países del mundo lo pueden hacer. No vayan a creer que las películas que saca Hollywood, que sacan diferentes directores de cine, de televisión, no tiene que ver con la realidad de la vida. Por ejemplo, hay una película de Jackie Chan, un famoso actor de los Estados Unidos, que enseña solo violencia. Y en una de esas películas que enseña solo violencia, el título de la película es La espada de Dios. Y él la toma como una espada de lucha para vencer a todo el que él quiera y al que él le parece que es injusto o es justo. Pero él trabaja la violencia de una manera, digámoslo así, profesional.
como la trabajaba Bruce Lee en el tiempo de nosotros, como la trabajaba Kung Fu en el tiempo de nosotros. Entonces, ellos resaltan la espada es la espada física, la espada de las manos, la espada de la defensa personal, la espada de la defensa del cuerpo. Y Dios a nosotros nos enseñó que la espada de Él es la palabra, las santas escrituras. Por eso es que la iglesia tradicional no puede predicar las santas escrituras. Un teólogo que estudia 4 años de filosofía y 5 años de teología son 9 años, y tiene que hacer una práctica como de 2 años, son 11 años para graduarse como doctor en la iglesia tradicional. Y cuando quieren explicar las Santas Escrituras, tienen que buscar un payaso, o tienen que buscar un cuentachistes, o tienen que buscar un, ¿cómo se puede decir? Un humorista, una persona que tenga simpatía con el mundo, para darle un poquito de lectura a las escrituras y el resto que sean argumentos del mundo. Y se necesita algo así como un doctor, como un profesor, como un animador lineros, así como un sacerdote lineros. Sí, así, de la costa, así, un sacerdote así como humorístico y que tenga carisma con los hombres y con las mujeres, y que enseñe, hablemoslo así, convivencia común, y que practique cosas y que haga juramentos y se retrate de los juramentos, como el juramento que le hizo a la iglesia tradicional, a la vieja iglesia herética, ¿sí? Él le prometió que iba a ser casto toda la vida, pero resultó que apareció la princesa azul y él no pudo cumplirles. Porque él dice enseñar las santas escrituras, él dice que tiene la espada de Dios, la espada del Señor. Pero él no tiene la espada, porque es que la espada del Señor es de Cristo y de los apóstoles y de sus santos. Y el doctor Lineros pues tiene muchos seguidores y tiene mucha gente que lo ama, que lo quiere, que lo respeta. Pero él pasó por las universidades de los griegos, de los babilonios, de los latinos, pero de los mismos romanos, pero el problema es que se quedó en los babilonios, porque se retira, se casa con una hermosa mujer, pero quiere seguir enseñando lo que los babilonios enseñan. Solo confusiones y confusiones, porque eso es lo que significa Babilonia, ¿sí? Confusión, mucha confusión. Y tiene en la mente mucha confusión, porque eso hace una mezcla de doctrinas y una mezcla de los atributos de Dios y una mezcla de las cosas de Dios que pone a Dios igual que los hombres y los hombres igual que Dios, y el humor, ¿no? El humor que se necesita. Lineros, sí, que sale en televisión y que eh, RCN y Caracol lo alaban mucho, lo alaban más que al doctor Luis Toro, ¿sí? O al doctor Toro, que también es otro farsante, duro, que también estudió en la escuela de los griegos y enseñando la filosofía griega. Lo único que les interesa
Es la filosofía griega y la filosofía romana, que la filosofía romana es a través de las leyes que nosotros enseñamos, nos apoderamos del oro del mundo entero. Es el trabajo romano, ¿sí? Yo enseño jurisprudencia, yo enseño leyes, yo enseño interpretación, procedimiento de las leyes para que logremos captar el oro de todo el mundo, la riqueza, los billetes, el dinero. Y hoy está comprobado, porque mientras que hay 3, 4 iglesias protestantes, ellos tienen una sola y es una manzana completa. Y si usted mira las obras arquitectónicas, nadie, ningún protestante puede imitar eso. Porque ellos sí aprendieron bien la palabra cuando le dice el Señor Jesucristo: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que hacéis largas oraciones en las casas de las viudas para sacar lucro, provecho. Entonces usted sabe que las misas cuestan, ¿sí? Las misas cuestan. Todas las misas cuestan. Pero Dios dice que nosotros tenemos que aprender a reunirnos donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. Allí yo estoy en medio de ellos. Y tienen que enseñar mi palabra. Porque Él dice: enseñarle todo lo que yo les dije, todo lo que yo les enseñé, enséñeselo a sus discípulos. Y el que se presenta en Apocalipsis en las 7 iglesias, les está dando palabra, palabra santa, palabra que libera, palabra que sana, palabra que prospera, palabra hermosa. Y Dios, hasta hoy, después de 20 siglos, se acuerda de que nosotros, los que estamos de último, que estamos en nuestra última generación, hemos pecado realmente porque no agarramos constantemente a nuestros hijos y les enseñamos las escrituras, las santas escrituras, la palabra de Dios, que es la espada aguda de mi Señor Jesucristo, que dice la Biblia que es la espada aguda. Y entonces lo que hacemos es tecnificarnos y volvernos grandes y pequeños comerciantes. Y entonces, si no somos buenos para producir como comerciante, entonces somos buenos para vender. Y si no somos buenos para vender, entonces somos buenos para ser intermediarios y ganar porcentajes, como hacen los concejales, los alcaldes, los diputados, los senadores, que de cada contrato, ¿sí?, ellos dicen que hay que darle el 10, el 20, el 30% de cada contrato que hace el Estado con los contratistas que están evaluados para hacer los contratos. Eso se hace siempre bajo cuerda. Pero Dios vuelve, le digo, con su espada, con la palabra de Dios, nos dice que nos guardemos de los políticos y que sigamos enseñando las santas escrituras a nuestros hijos. Que ya basta de creer en las políticas de cambio, en las políticas tradicionales, el comunismo, de creer en tanta mentira, de que Dios no existe, de que Dios no, que esos libros son hechos por el hombre y que esos libros no valen y que esos libros los hizo el hombre y el papel puede con todo. Y el comunismo se basó también en la filosofía griega. El comunismo fue más profundo, porque el comunismo sale de la misma Iglesia Católica y, y, y los líderes como Carlos Marx, como Trotsky, como Lenin, como Federico Engels, se atrevieron a decir
que ya nosotros veníamos por evoluciones y veníamos nosotros por Big Bang y veníamos nosotros por una serie de creaciones que no, hasta hoy son solo hipótesis, no se han podido comprobar. Pero Dios en su misericordia parece que nos volviera a decir, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que ahí tenéis la vida eterna. Sí, esa es la vida eterna. No tengo pereza, ya no quiero enseñar las escrituras. No, no es que tenga pereza, es que no las ha aprendido. Porque uno no puede enseñar lo que no aprende. Entonces, si usted dice, voy a empezar a estudiar la salvación. ¿Qué significa salvación? Empezando por el nombre del Señor Jesucristo, que el nombre significa Jesús, o el significado de Jesús y el significado de Cristo significa Jesús el Salvador y Cristo el ungido. Cuando nosotros estamos hablando del significado del nombre del Señor, Jesús el Salvador y Cristo el ungido. Eso es lo que significa la palabra Jesucristo. El Salvador ungido. Entonces vienen los judíos mesiánicos, mentirosos como ellos son, a decir que el nombre del Señor Jesucristo no vale. Se levanta un famoso hereje que se llama David Damon y sus sequitos, su comité, y alardeando, abrazándose con los hermanos que Dios usaba en aquel tiempo, y los abrazaban para salir en los periódicos y en la televisión, y en fotos y en internet, para que comprobaran de que lo que ellos estaban diciendo, todas las mentiras que se levantó los judíos mesiánicos, que hay que guardar el sábado, que el nombre del Señor Jesucristo que no es verdadero, que el idioma que nosotros tenemos, el español, no sirve, que los milagros no sirven, que las sanidades no sirven, que las liberaciones no sirven, que el bautismo en el Espíritu Santo no sirve, y que Pablo no era un verdadero apóstol y que Pedro no era un verdadero apóstol. Los judíos mesiánicos, es nueva la religión, pero ha hecho mucho daño. Y han arrastrado bastantes neófitos, bastante gente nueva, que no se ha preocupado por enseñar las Santas Escrituras. Y entonces le toman a usted el nombre y le dicen, uy, usted de apellido González, y usted de apellido Rodríguez. Sí, sí, esos están dentro de las 12 tribus, dentro del pueblo de Israel. Su apellido es judío. Usted es judío. Venga con nosotros y se reúne, que allí tenemos un rabino. Qué mentirosos, oye. Y así desmontaron la salvación y desmontaron el culto y desmontaron todo y nos quieren quitar todo el fundamento para que nosotros nos volvamos como los babilónicos, como el padre Lineros, que nosotros nos volvamos así, seres humanos, que estemos en plena confusión y los grandes periodistas o los grandes comunicadores nos enseñan a ver novelitas como Perro Amor, Paquita Gallego, La Vendedora de Rosas, y así nos entretengan, ¿sí? Con los Simpsons, ¿sí? Con caricaturas animadas, con El Pájaro Loco, con un poco de series que nosotros no tenemos nada que ver con eso, porque nosotros estamos en la realidad de las Santas Escrituras. Si los padres nos hubieran enseñado las Santas Escrituras, nosotros no estaríamos con tanta ignorancia. Yo le doy gracias a Dios, que ahorita toda mi familia pertenece a la iglesia protestante. Y le doy gracias a Dios que los que no están perteneciendo y militando de tiempo completo, muy pronto empezarán a militar de tiempo completo. Porque esto no es un juego, esto es la vida eterna. Y la vida de mi alma, de mi espíritu, de mi cuerpo, todavía está en trabajo, en lucha, porque todavía no sabemos si seremos salvos o no seremos salvos, oye, porque la Biblia dice que es el que persevere hasta el fin, ese será salvo.
Bueno, hay veces hay que pasarle a los doctores, ¿no? A los protestantes que se paran allí en las grandes asambleas y dicen que salvo siempre salvo aunque fume bazuco, fume marihuana, y aunque esté fornicando con la vecina, salvo siempre salvo, aunque esté emborrachándome, salvo siempre salvo. Y eso no lo enseñó Juan Calvino, le echaron la culpa a Juan Calvino, que salvo siempre salvo, pero Juan Calvino dio clases y en todas las clases que dio dijo que el que perseverara hasta el fin, ese sería salvo. Siguió la doctrina de las Santas Escrituras que enseñó mi Señor Jesucristo, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No todo el que me diga, Señor, Señor, yo leo las Escrituras, yo las entiendo y las enseño, será salvo, porque aquí dice el Señor que dice, Señor, Señor, no hicimos muchos milagros en tu nombre, y en tu nombre, Señor, profetizamos, o sea, predicamos la palabra, enseñamos la palabra, y el Señor le va a decir, apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad, no os conozco, no los he visto, nunca los vi, nunca estuvieron con mi espíritu trabajando, porque no perseveraron hasta el fin. Hicieron uno que otro milagro, porque Dios es misericordioso, a veces tiene que hablar por las piedras. Hicieron uno que otro milagro, pero no perseveraron, profetizaron una vez que otra y no siguieron profetizando. Echaron fuera demonios, a prostitutas, a homosexuales, a mucha gente, liberaron, pero no perseveraron, no terminaron la carrera, no cumplieron con la batalla. Nosotros tenemos que seguir perseverando con las Santas Escrituras y agarrar las Santas Escrituras y decirle al doctor Altucci que se olvide de eso de que salvo siempre es salvo. Es una mentira que la metió el diablo y los filósofos, porque de ahí es que nació la escolástica. Bueno, eso es más profundo para meternos por allá. Y ahí nació el panteísmo, y ahí nacieron muchas corrientes heréticas que hasta hoy se aplican fuerte en muchas denominaciones y iglesias. Entonces, Dios, primer trabajo, enseñarle a nuestra familia las Escrituras. Segundo trabajo, evaluar a nuestra familia si aprendió las Escrituras. Si aprendieron Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Primera y Segunda de Corintios, ¿sí? Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Primera y Segunda, Timoteo, Primera, Timoteo, Segunda, Tito, Filemón, ¿sí? Todos los 27 libros del Nuevo Testamento, que los aprendan. El obrero es digno de su salario, mañana Dios no lo dejará desamparado. Por más que termine pobre, terminará en un ancianato lleno de bendiciones, allá con buen televisor, con buenas cosas, buen celular, terminará allá bañándose de pronto en un jacuzzi. En ese tiempo va a ser más ordenadas las cosas y Dios va a tener mucha misericordia de los que le trabajaron. Dios tampoco es que no cumpla, no le cumple a todos. El obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. Entonces enséñele a sus hijos para que usted reciba bendición. Porque usted pierde enseñando las Escrituras mal enseñadas y con pereza y con vacíos y no preocupándose por la Santa Escritura. Entonces sus hijos no van a aprender nada y entonces sus nietos menos. Y cuando se dio cuenta, le volvió una mano de problemas, que todo lo que trabajó le tocó gastárselo con sus nietos, en psiquiatras, en psicólogos, en trabajos vanos, que dice la Biblia. Tenemos que volver a la Santa Escritura, ¿sí? Ellos hacen alarde
de la iglesia tradicional hacia el arte, de que tienen la nácar colunga, que tienen la Jerusalén, que tienen la Dios habla hoy, que tienen todas las versiones, pero no las entienden ni las leen, no las entienden. Entonces vienen y meten a Isis, y Isis reemplazó a la Virgen María, y meten a la madre Nimrod, a ese ídolo lo meten ahí, dicen que es la Virgen María, pero resulta que están adorando a Isis, y Isis era una de las brujas que más practicaba el ocultismo allí entre los babilonios, los griegos, ¿sí? Y meten toda clase de demonios a través de la historia. Y usted va a pueblos donde la capilla o la catedral católica vieja, tradicional, está en todo el parque de cada pueblo. Y al frente, en el parque, entonces montan unos ídolos, si no son ángeles, son demonios, y la gente sale como que no se da cuenta, pero ahí hay un poder. Y entonces ellos, para terminar de adornar el parque, ponen la Virgen de Fátima, la de Coromoto, la del Carmen, todas ahí, y entonces se sienten a gusto porque siguen enseñando lo de los griegos, siguen enseñando lo de los babilonios, lo de los egipcios, siguen enseñando eso. Y Dios no quiere eso, quiere que nosotros sigamos enseñando las santas escrituras, la palabra de Dios. Voy a dejarles un versículo que tal vez ustedes lo conocen, ¿sí? Es un versículo que Dios siempre nos lo ha dado como algo, como el mejor favor, la mejor generosidad de Dios para que aprendamos. Dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada de palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. La espada del Espíritu. Usted no puede andar sin espada. Usted tiene que andar con la palabra de Dios, con las Santas Escrituras. Y si le tocó evangelizar al bombero, lo evangeliza. Y si le tocó evangelizar al tiendero, lo evangeliza. Al carnicero, al lechero, al de la panadería, lo evangeliza. Al indigente, lo evangeliza. Y si hay algún profesional, algún hombre, no tenga miedo. Enséñenle la palabra de Dios. Enséñenle lo que es la salvación a través de Jesucristo. Y si ellos se convierten tarde que temprano, de pronto se conviertan en algunos sacerdotes. Tarde que temprano se tienen que convertir. Algunos obispos, algunos arzobispos, que no le sigan tapando toda esa maldad, esos pecados a la Iglesia Católica. Por prohibir el matrimonio tienen que dedicarse a la pedofilia, imagínense. Es una consecuencia de prohibir el matrimonio. Porque si todos estos varones se casaran y atendieran a las escrituras como dice, que el obispo debe ser casado, marido de una sola mujer, no debe tener dos mujeres al tiempo, una sola mujer debe tener el obispo. Porque como los judíos se convertían y los judíos venían con la tradición de Salomón de tener 2, 3, 4, 5 mujeres, pero Dios puso la regla que el que quería o anhelaba obispado tenía que ser marido de una sola mujer. Entonces hicieron mucho daño. Prohíben el matrimonio y abusan de las mujeres casadas. Hay historias reales. Hasta
hasta novelas, hasta leyendas, hasta libros se han escrito de todo lo que se ha hecho, pero nunca piden perdón, nunca se arrepienten. Y el Señor aquí dice en Apocalipsis que se arrepienten. Ellos nunca se van a arrepentir porque están endurecidos, pero nosotros que tenemos la espada del Espíritu, que es la Santa Escrituras, tenemos que enseñarlas. Dios me los bendiga, Dios los guarde y que los siga bendiciendo. Y mañana continuaremos. Dios los bendiga, hermano.